A mí me preocupa que todo este proceso de alto endeudamiento externo e interno está generando en buena parte esta caída que estamos experimentando en el tipo de cambio, y que ese tipo de cambio, sea deliberadamente o sea casuísticamente, está llevándonos a una situación bien complicada en la economía nacional. Las cifras, no es el momento, tal vez, ni es el foro, son muy elocuentes de lo que está pasando con la producción nacional, de lo que está pasando con el debilitamiento del turismo, de lo que está pasando con las exportaciones. Las cifras están muy claras, en los últimos meses ya empiezan a mostrarse ese debilitamiento que tiene la economía nacional. Pero, ministro, mire, revisé las cifras rápidamente ayer, las últimas cifras oficiales del Ministerio de Hacienda, y bueno, no voy a decir que me sorprendí, porque era lo que yo esperaba, un debilitamiento de las finanzas públicas en los últimos meses, consecuencia precisamente de la caída en el tipo de cambio. Y eso era evidente que iba a ocurrir. Con un tipo de cambio que cayó, muchos de los ingresos tributarios, y ya les voy a decir las cifras, han disminuido o están creciendo menos. El gasto sí se ha mantenido, y un proceso de endeudamiento público muy fuerte que está llevándonos a que lo que el país está gastando en servicio de esa deuda, pago de intereses, está creciendo en relación al Producto Interno Bruto. Muy rápido. Usted conoce esta cifra, ministro. La carga tributaria, si yo cojo los últimos 12 meses, que son las cifras oficiales, de enero del 24 para atrás 12 meses, y lo comparo con enero del 23, 12 meses para atrás, la carga tributaria cayó en los últimos 12 meses. Había sido 13.5% en el 23, por llamarlo de esa manera, y cayó a 12.9 en el 24. Una caída del 0.6 del Producto Interno Bruto. Varios de los impuestos, y usted lo tiene en el último informe, ministro, se debilitaron muy fuertemente. Pago de la renta, obviamente importaciones por la caída en el tipo de cambio, el IVA, que cae el tipo de cambio y se trabaja la inflación en buena medida, y claro, se debilita la recaudación del IVA. Pero los intereses, al contrario, subieron mucho. Mire, si yo comparo el pago de intereses con respecto al gasto total que hace el gobierno, en enero del 23, 12 meses para atrás, era 24%. Sube en enero del 24 a 25.4%. O sea, un aumento en el pago de intereses del 1.8%. Y si yo los comparo con los ingresos tributarios, todavía las cifras son mucho más elocuentes. Resulta que este indicador me dice que en enero del 24 el pago de intereses consumió el 35.5% de los ingresos tributarios que percibió el gobierno. Y en enero del 23 era 32.2%, o sea, un aumento de 2.7%. Consecuencia de todo esto, las cifras fiscales lo que muestran es un deterioro en los últimos 12 meses. No es cierto que estemos mejor, no estamos mejor, y vamos para atrás en materia fiscal, consecuencia de una variable, ministro, que no está bajo su control, que es el tipo de cambio. Déficit financiero pasó, en el año 23 en el año 22 el déficit financiero total fue 1.117 miles de millones de colones. En el año 23 fue 1.532 miles de millones de colones. Hay un deterioro significativamente. Y el superávit primario,
que usted lo mencionó ahora y que es clave, como usted lo destacó, nuestro presidente lo conoce bien, tuvo también un deterioro. El superávit primario en el año 22 fue 928 miles de millones de colones. En el año 23, ese superávit primario cayó a 730 miles de millones de colones. O sea, tenemos una situación hacendaria en los últimos 12 meses donde el déficit financiero aumenta y el superávit primario disminuye. O sea, la situación de la hacienda pública no está mejorando, está empeorando. Y todas estas cifras son las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda. Y la deuda, mire, don Nogui, yo me imagino que cuando se negoció este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fue el gobierno anterior, el Fondo Monetario Internacional jamás imaginó que el tipo de cambio iba a caer a los niveles que cayó. Entonces, lo que se está haciendo hoy en día no es correcto metodológicamente. Cuando usted tiene que el 39% de la deuda pública está denominado en dólares, si usted lo convierte a colones, pues cayó, no sé, don Rodolfo, 20%, digamos 20%. Pero eso es ficticio, porque en medido en dólares no ha disminuido esa deuda pública, se mantiene en dólares. Y vean las cifras, de nuevo, públicas, del ministerio. A enero de este año, la deuda pública denominada en dólares era 15.146 millones de dólares. Un año atrás era 11.087 millones de dólares. Hay un aumento de 4.059 millones de dólares en la deuda externa o denominada en dólares de un año al otro. Pero si usted hace una conversión a colones con un tipo de cambio, yo no lo voy a decir que es ficticio, pero un tipo de cambio que todos sabemos ha caído por el endeudamiento externo del país, pues sí, claro, entonces las cifras aparecen diferentes. Y en colones, igual, la deuda en colones, no voy a dar los datos porque son muchos miles de millones de colones, aumenta de un año a otro en los últimos 12 meses en 2.15%. Bueno, esto me lleva que yo no veo por ningún lado que se lograra, doña Pilar, lo estoy viendo usted, el eslogan de que íbamos a tener deuda cara por deuda barata. Estamos gastando mucho más en los intereses de lo que gastábamos antes. Y la deuda de hoy en día es más cara que la deuda que teníamos anteriormente.